Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy tenemos un vídeo que de verdad les va a dejar con la boca abierta. Y es que el título no miente, bomba. Mert y Afra juntos. Sorprendente revelación en la relación. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy es algo que ha estado en boca de todos, circulando rumores y especulaciones, y que finalmente hemos podido atar cabos y tener una visión más clara. Antes de empezar a desgranar esta bomba informativa, y para que no se pierdan ni una sola de las actualizaciones, los análisis y las sorpresas que les tengo preparadas, ya saben. Suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque aquí en este rinconcito de la red, nos dedicamos a destapar secretos, analizar relaciones y hablar de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente en ese mundillo que tanto nos apasiona, el de las series turcas. Ya saben, ese universo lleno de dramas, amores apasionados y, a veces, secretos bien guardados. Así que suscríbanse. Ahora sí, vamos al lío. Mert Ramazandemir y Afra Saraoğlu, dos nombres que juntos resuenan en la memoria de todos los fans de Yalan. Y es que para quienes no lo sepan, ellos son los protagonistas de esta serie turca que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo. La química entre ellos en pantalla es innegable, esa conexión, esa mirada que traspasa la pantalla. Pero, ¿qué pasa cuando las cámaras se apagan? Durante meses, ha habido un revuelo tremendo alrededor de esta pareja. Rumores de romance, fotos comprometedoras, declaraciones, todo alimentaba la curiosidad de los fans. La pregunta del millón era, ¿son Mert y Afra algo más que compañeros de trabajo? ¿Hay algo real entre ellos fuera del set? Y la verdad, la respuesta ha sido un poco complicada. Porque como suele pasar en estos casos, la realidad a veces supera a la ficción. Al principio, como es normal, ninguno de los dos se pronunció al respecto de manera oficial. Entendible, ¿no? No es fácil hacer pública una relación, especialmente cuando se es una figura pública, y menos aún, al comienzo. Las especulaciones crecían, los fans divididos, algunos creían en el amor, otros en una estrategia de marketing para la serie. Pero como dice el dicho, el tiempo siempre pone las cosas en su lugar. Empecemos por lo que todos sabemos, su increíble química en pantalla. Seyran y Ferit, los personajes que interpretan, se han ganado el corazón de todos. La pasión, los conflictos, los momentos de ternura, todo era tan real que era difícil no pensar que algo más estaba pasando entre ellos en la vida real. Y es que la magia de la actuación, cuando se fusiona con algo genuino, es algo muy poderoso. Pero como les decía, el mundo del espectáculo está lleno de rumores y noticias falsas. Era importante para poder tener una opinión fundamentada, ir más allá de las simples especulaciones. Empecé a buscar información, a seguir las redes sociales de ambos, a leer entrevistas, a buscar fuentes fiables, y poco a poco, el rompecabezas comenzó a tomar forma. Una de las primeras pistas importantes que se filtraron fue una serie de fotos en las que se les veía juntos fuera del trabajo. Paseando por la calle, cenando en restaurantes, compartiendo momentos de ocio, detalles que parecían confirmar algo más que una simple amistad. Las fotos hablaban por sí solas, miradas cómplices, gestos de cariño, una cercanía que denotaba algo más que profesionalidad. Luego vinieron las declaraciones. No declaraciones directas de somos novios, claro. Eso es demasiado fácil, y no siempre es la forma en la que funcionan estas cosas. Pero sí pequeños guiños indirectas sutiles en las entrevistas y en sus redes sociales, que dejaban entrever que había algo más que una simple amistad. Afra publicaba fotos con Mert en las que utilizaba emojis de corazones, y Mert respondía con mensajes cariñosos y llenos de afecto. Pequeños detalles que sumados, comenzaban a delatar la verdad. Pero la gran revelación llegó digamos que con cierta confirmación. No les voy a decir que aparecieron besándose en público y confirmando su relación de manera directa, porque en la vida real, las cosas no siempre son como en las novelas. Sin embargo, hubo fotos y vídeos que dejaron poco lugar a la duda. Imágenes de ellos dos juntos, tomados de la mano, abrazándose, riendo, en situaciones que claramente no eran parte de la promoción de la serie. Y luego la reacción de sus compañeros de trabajo, de otros actores y actrices de la serie. Empezaron a dejar comentarios en las redes sociales, a compartir fotos de ellos dos juntos, a dar like a las publicaciones de ambos. Pequeñas acciones que de nuevo confirmaban lo que muchos sospechábamos.
Es como una especie de acuerdo tácito entre los actores, un guiño que confirma que todo es verdad. Pero, ¿qué ha pasado realmente con la relación de Mert y Afra? ¿Son novios? ¿Cómo es su relación? ¿Qué futuro les espera? Bueno. O después de mucho investigar, podemos decir que efectivamente sí, parecen estar juntos. No sabemos si es una relación seria y duradera, eso solo el tiempo lo dirá, pero las evidencias apuntan a que sí. Se les ve muy felices y enamorados, comparten muchos momentos juntos y se apoyan mutuamente en sus carreras. Lo que es innegable es que esta relación ha generado mucho interés en el público. Y no es para menos. Son dos de los actores más populares del momento, y su relación fuera de la pantalla solo ha aumentado el interés por ellos y por la serie. La gente adora a Seyran y Ferit, y ver que sus actores favoritos se gustan en la vida real, es como vivir el sueño de muchos fans. Pero más allá de la curiosidad y el morbo, creo que esta historia nos enseña algo importante. Nos enseña que a veces, la magia de la ficción puede traspasar la realidad. Que la conexión entre dos personas, cuando es auténtica y verdadera, puede ser más fuerte que cualquier guión o cualquier cámara. Y en el caso de Mert y Afra, parece que esa conexión ha dado sus frutos. Por supuesto, la vida de los famosos no siempre es fácil. Tienen que lidiar con la presión mediática, con el acoso de los fans, con las críticas, pero al final, lo importante es ser felices y vivir la vida a tu manera. Y parece que Mert y Afra están disfrutando de este momento, de su amor, de su éxito profesional. Y hablando de éxito profesional, ¿qué les depara el futuro a Mert y Afra? ¿Seguirán trabajando juntos? ¿En qué nuevos proyectos los veremos? Bueno, todo es posible. En el mundo de las series turcas, las sorpresas están a la orden del día. Lo que sí es seguro es que con su talento y su popularidad, tienen un futuro prometedor por delante. Estaremos atentos a sus próximos proyectos y por supuesto, les mantendremos informados de todas las novedades. Y bueno, hasta aquí llega este vídeo. Hemos desentrañado juntos la bomba. Hemos hablado de la relación entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu, de las sorpresas, los rumores y las evidencias que han confirmado su relación. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya entretenido. Gracias por ver este vídeo. Espero que hayan disfrutado de la información y del análisis. Ya saben, este tipo de contenidos los hacemos para ustedes, para que estén al día de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. No duden en dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de Mert y Afra? ¿Creen que su relación es verdadera? ¿Qué esperan ver en el futuro? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Compartan sus teorías, sus expectativas y sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle un like, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto de suscribirse al canal. Ya saben, activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Aquí siempre estamos al tanto de las últimas novedades, de los rumores, de las noticias y de todo lo que pasa en el mundo de las series turcas. Hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.